Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta aquí en Diálogos Judiciales. Este es el segundo programa donde veremos las causales del divorcio. Esperamos que le haya gustado el primer programa donde vimos unas causales muy interesantes y bueno, algunas atípicas, podemos llamarle de una forma, o sea que casi no se presentan, o que no son muy comunes, otras sí. Y en este caso vamos a ver algunas que yo creo que tienen un impacto más emocional y que pues son muy interesantes. Para ello voy a presentar de nueva cuenta a mis invitados del día de hoy, el licenciado Rosmi Steven Campos González, quien es juez 14º familiar oral del Primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. Tenemos también a la licenciada Claudia Verónica Medellín González, quien es juez 10º familiar oral del Primer Distrito Judicial. Gracias. Tenemos a la licenciada Inés Aurora Guerrero Chapa, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey. Gracias por la invitación. Y el licenciado José Roberto Jesús Treviño Sosa, juez 2º familiar oral. Gracias por la invitación. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí analizando este tema de las causales de divorcio, pues muy interesante. Y bueno, ya analizamos las 5 o 6 causales de divorcio y ahora me gustaría entrar al tema de las causales del divorcio, si no tiene inconveniente, que tienen que ver con padecimientos físicos o con estos temas, porque entra ya a un plano más moral, ¿no? Y eso también, vamos a ver el por qué el legislador establece estas circunstancias. Me refiero principalmente a la causal sexta, que habla de que da pie al divorcio, padecer sífilis, establece incluso las enfermedades, sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria. Y luego, una que me parece muy interesante, dice, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio. ¿Por qué se da esta causal? Sí, bueno, primero que nada había que comentar lo siguiente, las causales que estuvimos platicando en el programa anterior son causales de divorcio, entre otras, que se llaman sanción, porque es una causa que motiva el rompimiento, la disolución matrimonial, y estas causas se consideran como remedio, como es algo que no puede proseguir el matrimonio por estas circunstancias de la cuestión de salud, la impotencia, o el padecer también alguna incapacidad mental del sujeto. Se establece como causas graves, que incluso si se dan antes del matrimonio serían causales de nulidad de matrimonio. Se establece bajo ese esquema y se dan, dado el momento histórico del Código de 1935, se dan porque en esa época esas enfermedades, la sífilis, etcétera, pues no eran incurables. Como que da otros parámetros, donde señala que sean crónica, o incurable, y se combina además con contagiosa o hereditaria, o sea, no basta que reúnan una sola característica, tiene que ser dos características, crónica con contagiosa o hereditaria, o incurable con contagiosa o hereditaria, tiene que hacer esa combinación para que pueda motivar una causal de divorcio, y la impotencia incurable también, que ahorita ya con los avances de la medicina también ha quedado un poco, digamos así, fuera de aplicación. Cuando vemos esta cuestión directamente de la ley, es importante que nuestro público observe cómo tiene que el juzgador o el abogado propiamente analizar correctamente cómo está escrito la norma, ¿verdad? Ese O es muy importante, ¿no? Pues puede estar con una I y establecer la necesidad de que se hicieran las dos, de que sea crónica y en este caso sería una incurable y además hereditaria y contagiosa. Pero bueno, hay una situación que obviamente esto viene después del matrimonio, por consecuencia, como se lo decía. Sin embargo, ¿qué no hay una obligación en el matrimonio de asistir en la enfermedad al marido? En este caso, si tiene tuberculosis. Bueno, la sífilis ya es más, ahora sí que infamante, por llamarlo de una forma, ¿no? Pero ¿no será una contradicción en este caso? Bueno, primeramente habría que establecer lo que mencionaba Mauro, que por ejemplo en la cuestión de la sífilis es una enfermedad venérea, sí. Y a lo mejor en ese sentido pues lo que se protege es precisamente si existe esa enfermedad es porque existió previamente una situación que de una u otra forma daña también la relación matrimonial.
porque obviamente para que la persona se haya enfermado, tuvo que haber tenido una relación o alguna situación que va en contra de los fines del matrimonio. Ahora, como ya lo comentó el licenciado Roberto, la situación de esta causal, el establecimiento de esta causal es precisamente para poner un remedio. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los fines del matrimonio es precisamente lo que corresponde a tener una relación de carácter sexual. ¿Y qué implica esto? Que si es contagiosa, en todo caso también yo como mujer, en el caso particular, corro el riesgo de también contagiarme de esa enfermedad, y por supuesto que siendo enfermedades que son incurables, que no se pueden tratar de cierta manera, tampoco se puede obligar a la otra parte, independientemente de que uno de los fines de matrimonio también sea la ayuda mutua, a tener que sufrir todos los desajustes que provoca esa enfermedad, baja de defensa, situaciones de mucho riesgo, inclusive para la propia salud. Además, recordemos que si en ese momento puede sufrir una de las partes, uno de los padres, un deterioro de salud y el otro también, pues hasta cierto punto también correríamos el riesgo de que los hijos queden al desamparo total. Ni del lado de la madre ni del lado del padre pueden tener un apoyo, porque uno u otro o los dos van a tener un problema de salud bastante grave. Hablamos aquí, por ejemplo, que tenga que ser hereditaria. También hablamos de que si yo tengo relaciones sexuales, lo más factible es que pueda yo llegar a quedar embarazada, y por consecuencia mi producto, el bebé, puede también tomar esa enfermedad y en su caso se está perjudicando a otra tercera persona. Creo yo que el legislador ha sido bastante sabio y por alguna razón de esa naturaleza se estableció esta causal, no a manera de sanción, no a manera de castigo como las otras que ya analizamos, sino a manera de poner un alto a ese contagio, a esa trascendencia de la enfermedad, para no provocar un daño mayor en el núcleo familiar. Considero que eso es bastante importante. Y por otro lado, la tuberculosis hasta hoy sí se está ya estableciendo que tiene un tratamiento especial y que ha salido del enfoque de esta fracción, sí, de esta causa. Ha dejado de ser incurable. Así es. Sí tiene el tratamiento específico en el caso de la sífilis o cualquier otra enfermedad crónica incurable. Ahora, hay que también establecer, tienen, como bien dice el licenciado Roberto, que reunir todas las características que aquí se están mencionando, y en ese sentido, como ya lo mencionaba usted, nosotros como juzgadores tenemos que ser bien escrupulosos en el estudio de los hechos, de las pruebas que se aporten al procedimiento, de la causal tal cual como viene aquí señalada, sí, de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir que si en realidad procede esa causal. Bueno, porque por ejemplo el azúcar, quien tiene ese padecimiento es hereditario, se ha sostenido, la diabetes se ha sostenido, sin embargo no considero que necesariamente tenga que ser una causal de divorcio. Pero aquí, por ejemplo, entrar en el plano ahora sí que de los asegúnes, pues nos va a llevar a muchas cosas, pero muchas veces hay que ejemplificar. Por ejemplo, se me viene a la mente el SIDA, ¿verdad? El SIDA puede contagiarse a una persona por una transfusión de sangre, no solamente por relaciones sexuales. Cuando pasa esto, por ejemplo, que le pasa a la esposa se contagia de esa manera por una transfusión de sangre no hecha correctamente, y entonces es una enfermedad incurable, es tratable, pero es incurable, y obviamente va a transmitirla si tiene un producto. Me parece también que dentro de este punto tiene que haber una ponderación del juzgador. Pues en este caso, bueno, es derivado de una transfusión de sangre, no porque la señora haya sostenido una relación sexual. Acordemos que esta causal de divorcio es de transmisión sexual, por lo cual en este caso la transmisión es lo que se califica. O sea, aquí está hablando que sea transmisión sexual, o sea, sí, está hablando de un plano sexual esa causal. Cuando se habla de lo que es la sífilis, lo que es el SIDA, lo que también ahorita está esta enfermedad del virus del papiloma humano, todas esas enfermedades son de transmisión sexual, que aún y cuando no hayan sostenido una relación sexual, fue por diferentes las circunstancias por las que fue adquirido. En este caso, pues la señora, al ejercitar la acción, pues puede bien tramitarla, pero volvemos a las obligaciones y los derechos que se tienen como matrimonio. Entre ellos es la ayuda mutua y el socorrerse en la enfermedad, pero aquí el cónyuge se está contagiando, no
a raíz de una relación que éste haya tenido con personas diversas, sino por diferentes circunstancias. Aquí lo que se tiene que recomendar es al cónyuge sano, en este caso, tomar las medidas necesarias si es que no es su deseo disolver su matrimonio. Alicia, choca aquí los principios éticos y religiosos, como decía hace rato. La misma Iglesia establece, pues en los versos, en la enfermedad, etcétera, establece, pero es un punto de vista netamente civil o familiar en el caso concreto. Aquí dependerá mucho de la formación también de cada uno de los consortes, la relación cómo la lleven, el respeto que hayan tenido, ver el aspecto desfavorable de uno de ellos que tiene una enfermedad que a lo mejor no se dio por una relación sexual, simple y sencillamente por un mal tratamiento médico que le genera esta circunstancia de salud que le afecta, y ahí puede elegir, vaya, entre tres situaciones. Uno, pues quedarse al lado de la pareja, ayudarlo de cierto modo para ver la carga de esa enfermedad y esperar el desenlace. El segundo, la ley contempla la separación de cuerpos, o sea, no se divorcia, se suspende la cohabitación para que no se contagie el cónyuge sano o que no vaya a haber una descendencia con malformaciones o con enfermedades, y se puede establecer también el 277 del Código Civil, como lo señalo, esa suspensión de la cohabitación quedando subsistente los demás deberes de los esposos, o como motivo de divorcio. O sea, tiene tres opciones el sujeto, o sea, divorciarse, conservar el matrimonio, ¿verdad? O, de cierto modo, pues apoyar a la pareja en caso de este tipo de desgracia, de cuestiones de enfermedad. Entonces, son tres opciones las que tiene. Antes de que termine este bloque, me gustaría seguir con esta misma causal. Habla en una segunda parte de la impotencia que sobrevenga después de cerrar un matrimonio. Si una persona, por su misma edad, 70 años, 60 años, obviamente pierde la capacidad de tener una erección en este caso, ¿cómo será una causal de divorcio válida? Realmente no entra una consideración del juez en ese sentido. Ya tuvo hijos, ya cumplió con esos fines que a lo mejor la convivencia mutua es lo que más se valora en ese matrimonio. Primero que nada se toma como una causal de nulidad de matrimonio, aunque nuestro régimen también ya fue reformado en el 156 del Código Procesal Civil del Código Civil del Estado, que establece que cuando sea consentida por otra parte no será motivo de nulidad. Entonces también aquí sería una circunstancia que se tendría que probar y valorar para establecer si va a proceder o no la causal por esta impotencia incurable. Entonces ahí tendría que valorarse dependiendo de la carga de la prueba que se aporte, porque ninguna causal puede operar una vez que ha operado un perdón, y si hubo un perdón, pues no va a haber causal de divorcio. Sí. Aunque se inicie juicio. Hay que puntualizar una situación muy importante. Para que haya una demanda de divorcio tiene que haber un actor, una persona, ya sea el cónyuge varón, la cónyuge mujer, está promoviendo el divorcio, y ya sea la causal que quiera, ahora sí que escoger del catálogo que establece nuestra legislación. Entonces se parte de la base que si una persona está acudiendo ante la autoridad a solicitar la disolución del vínculo matrimonial, es porque realmente ya no quiere permanecer en él. Entonces habría ahí que analizar si realmente, independientemente de que obviamente todas las causales se tienen que probar en su totalidad para que pueda prosperar el procedimiento con una sentencia favorable, habría también que analizar qué tan benéfico sería en un momento determinado, si se ha acreditado plenamente la causal, dejar establecida alguna cuestión por moral, el matrimonio, dejarlo establecido, si realmente una de las partes ya no quiere permanecer en ese vínculo matrimonial y se puede generar un conflicto mayor. Sí, vamos a hacer un pequeño corte porque ya no lo marca el tiempo. Volvemos aquí a Diálogos Judiciales. Les recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica que es www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador pone el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y podrá encontrar toda nuestra información que le puede servir en su vida diaria. Volvemos en un instante con ustedes.
Gracias por estar con nosotros, de seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos analizando en este segundo programa de las causales del divorcio. Ahora estamos viendo las causales, como comenta el licenciado Roberto, se llaman causales remedio por cuestión de enfermedad. Y ya vimos que pues, aquellas enfermedades que son crónicas o incurables, contagiosas o hereditarias, pues son causales de divorcio. La impotencia también, estamos hablando de la impotencia, y el licenciado Romero nos comentaba una cosa muy interesante, la impotencia más no la esterilidad. Que son cosas totalmente diferentes. Lo que con relación a esta causal de divorcio es porque que no tenga una erección el cónyuge, sí. En este caso es optativo solamente del hombre, que no tenga la erección para poder sostener una relación sexual, diferente a la esterilidad, que es cuando una persona no puede procrear hijos. Claro. Que ese no es causal de divorcio, nomás para hacer la aclaración. ¿Le comentó usted, licenciado, un enfoque del lado de vista del litigante? Sí, en cuestión de los abogados postulantes, nosotros tenemos que entender de que cuando una persona, un cónyuge, ya sea varón o mujer, acude ante un despacho de abogados con la finalidad de promover un divorcio, es porque ya pasaron por su cabeza toda una serie de conflictos, de cuestiones, de pensamientos en el cuestión de, a ver, bueno, la sociedad, la cuestión religiosa, cómo se va a afectar a los hijos, cómo los hijos, o sea, toda una gama de cuestiones de que ya para cuando acuden ante nosotros, para nosotros posteriormente, una vez analizada toda su causal, acudir ante la autoridad, es porque ya está decidido a seguir su fin, claro. ¿Verdad? Entonces, aquí, si por alguna cuestión de enfermedad, ya ella ponderó la situación y no quiso seguir adelante, ya sea por las cuestiones que dice la licenciada Verónica de que, bueno, pues prefiero yo por mis hijos, a lo mejor sí quiero a mi marido, pero si yo sigo aquí en ese círculo negativo, yo también me voy a enfermar y ni siquiera ellos, o sea, cada matrimonio tiene su propia problemática y bueno, nosotros como abogados nunca juzgamos, simplemente escuchamos y acudimos a solicitar justicia ante la autoridad, que finalmente, pues bueno, ya va a decidir si prospera o no esa causal. Sí. Ahora, un punto importante es que la impotencia sobreviene en una situación permanente, vamos a ponerla así. La esposa se entera hoy y le corre un término para promover el divorcio, o no, o lo puede hacer en cualquier momento que le dure esa enfermedad de la impotencia. Tracto sucesivo en cualquier momento, porque es vaya, día con día se da ese. Digo, si se enteró 6 meses y vivió así, como quiera, ella podría hacerlo. Mientras permanezca la condición, se considera tracto sucesivo, lo podrá intentar. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente causal de este tipo, que a mí me parece realmente una causal muy cruel. Una causal que habla, realmente es hasta este punto, bueno, a mi ver, muy contradictoria, pero ustedes que son los expertos me dirán al respecto. El estado de interdicción, da pie al divorcio, el estado de interdicción de uno de los cónyuges declarado por sentencia que haya causado ejecutoria. Es decir, si dentro del matrimonio uno de los cónyuges ya no puede valerse por sí mismo y tiene que ser nombrado un tutor que lo cuide y todo lo demás, el otro puede pedir el divorcio por eso. ¿Es así? Volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí hay que partir de la base de cómo estaba el matrimonio ya, cómo se ha llevado a cabo la relación desde que inició el propio noviazgo, la relación de matrimonio, porque vemos hoy en día que hay muchas mujeres o muchos hombres que independientemente de que su pareja está teniendo un padecimiento bastante drástico, bastante difícil, siguen al pie del cañón apoyándolos. Yo considero que no se da esa situación cuando ya de por sí la relación estaba un poco dañada. Considero que la ayuda, la mutua consideración, la asistencia en caso de enfermedad debe de prevalecer. En cuestión inclusive religiosa están esos principios. Muchas personas los tomamos, otras tantas personas los dejamos a un lado según la conveniencia de cada quien. Sí es bastante, pudiera decirse, cruel esta situación, al igual que todas las otras causales de enfermedad que hemos estado viendo, porque a final de cuentas hay personas que con todo y la enfermedad continúan unidos con sus limitantes, sus restricciones, como decía el licenciado Roberto, con la separación de cuerpos sin tener una relación sexual, pero con el apoyo y la consideración de salir adelante como familia, como pareja, ¿por qué no decirlo? Porque además, digo, la relación de pareja no solamente se ciña a tener una relación sexual o a tener ese comportamiento de hombre y mujer en lo que es el matrimonio, sino también un apoyo, una compañía, alguien con quien platicar, alguien con quien convivir, alguien con quien pasar tiempo, independientemente que en este momento no se encuentre
encuentra enfocado en la realidad, en el espacio, en el tiempo, por esa cuestión de interdicción. Pudiera yo suponer, por ejemplo, que en una relación, cuando la relación ha sido buena y has tenido ese apoyo de parte de tu pareja, no creo que alguna persona se atreva a llevar a cabo ese rompimiento del vínculo matrimonial. Considero que se da esa situación de demandar por esta vía y a través de esta causal el divorcio cuando la relación ya de por sí estaba algo dañada, algo deteriorada. Claro. Y es como que, bueno, pues así me zafo de la pareja, por decirlo así, aunque se escuche mal. Su mamá, pues sí, realmente sí, o es para poder quizás dejar de tener una responsabilidad, una carga, una tarea, un compromiso, pero sí debe decirse que independientemente de el compromiso moral, pues lo tienes, ¿no? Porque a final de cuentas compartiste muchos años de la vida con esa persona. Pero aquí, de alguna manera, surge, ¿qué es lo que busca el legislador con esto? Sí, bueno, primero que nada hay que ver esto se da no solamente en el fenómeno de la familia entre esposos, puede ser respecto de hijos. Tiene un hijo enfermo, y los padres se solidarizan para sacarlo adelante, pero a veces también uno de los padres, el hombre o la mujer, huye, y es una forma también de huir de un enfermo, digámoslo así. Además que aquí el legislador, a diferencia de las otras situaciones de enfermedad, no da la causal de inmediato. El 271 del Código Civil establece que hasta después de 2 años puede intentar esta causal, o sea, le da una atadura, digámoslo así, para efecto de que pues también valore, que vea el desempeño, el desarrollo, la evolución de la enfermedad del consorte, vaya, que tiene esta problemática de la salud mental. Y además no hay que olvidar que la misma ley señala que es forzoso el cónyuge, el esposo o la esposa, es forzoso tutor respecto del que esté con un problema de salud mental. Entonces, bajo ese esquema no es tan fácil quitarse. Igual se puede divorciar, pero tendrá que seguir actuando. Sí, así es. No, bueno, si se divorcia ya no va a ser tutor. Se divorcia ya no. Pero me refiero que no es tan fácil deshacerse de un enfermo mental. La ley pone candados. La ley le pone candados. Primero que nada es el tutor legal del incapaz. En segundo lugar, tienen que pasar 2 años a partir de que se dictó la sentencia que quedó firme para que pueda intentar la causal de divorcio. Yo creo que eso le puede dar a la persona un parámetro para saber hasta dónde puede con la carga. Claro que ahora se apoyan en los hijos, se apoyan en enfermeros o enfermeras, en los servicios de seguridad social también. Entonces hay una red, digámoslo así, familiar, social que ayuda mucho en esto y que le aligera un poco la carga. Claro que si es gente de escasos recursos, pues va a batallar, va a sufrir mucho con estas circunstancias. Sí. Podemos ver la buena voluntad del legislador, porque desgraciadamente, como mencionaba hace un momento, cada matrimonio, bueno, tiene su propia problemática, y a lo mejor en cierta ocasión ya está tan mala la situación que efectivamente uno de los cónyuges lo que quiere es, a lo mejor hay mucha patrimonio o alguna cosa. Entonces, al momento de cuando nosotros veíamos el programa del estado de interdicción, se puso un ejemplo en donde un marido quería declarar en estado de interdicción a la esposa para la cuestión del aprovechamiento de sus bienes. Entonces, si aquí sí estamos hablando de que, bueno, si él quiere promover esta acción, se tiene que pasar 2 años. O sea, no le va a ser tan sencillo si el cónyuge varón está actuando maliciosamente de nada más actuar o ejercitar esta causal para beneficiarse, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos de ley. Sí. Ahora, bueno, lo que pasa es que cuando se ponen los ejemplos de esta causal, de la interdicción, pues nos vienen a la mente comúnmente los casos por los cuales se tramita bueno, cuando la persona pues tiene una enfermedad, un derrame cerebral o se accidenta por el automóvil y demás, y pues queda en un estado que necesita protección, ¿verdad? Y la interdicción es eso, proteger a la persona que lo requiere. Y bueno, ahora no, pues sabes que tú puedes zafarte, pues no, ¿verdad? Pero la ley es sabia, como lo comentábamos, establece circunstancias. Vamos a pasar ahora a otra causal, y pues yo creo que la era más común antes de la nueva de 2 años, que es la causal de la separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. Muy interesante, común, pero para que se pueda promover tiene que haber una casa conyugal. ¿Qué es una casa conyugal, licenciado Rodney? Pues es lo que maneja la ley, de que es donde los cónyuges o los esposos puedan vivir juntos en un mismo lugar y donde tengan independencia propia, es decir, decisiones con relación a su matrimonio. Y en este caso no se podría considerar como domicilio conyugal aquel en el cual los esposos se van a vivir a la casa de los padres
o de los padres de la esposa o esposa, porque en este supuesto la ley establece que viven de arrimados, y en ese sentido así dentro... es el concepto legal, así es, de arrimados. Entonces esta causal de divorcio requiere 3 elementos esenciales para la procedencia, que son la existencia del matrimonio, la existencia del domicilio conyugal y la separación de uno de los cónyuges de ese domicilio conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. Ahora, ¿cómo que puede justificar que un cónyuge salga 6 meses de la casa? ¿El trabajo, tal vez? Pues el trabajo puede ser que a lo mejor también lo corrió el que se queda en la casa, puede ser también una cuestión de salud, a lo mejor, como decía ahorita, está hospitalizado, convaleciente. La causa justificada tendrá que probar el demandado. Como es un hecho negativo, el actor no tiene por qué probar que fue sin causa. Si la esposa dice, ya se fue, yo con justificar que no está, con presentar la demanda ya. Así es. Tiene que decir, no, sí me salí, pero por esto. Por eso, y justificarlo. O sea, lo que justifica el actor, como dice el Rosmi, es matrimonio, domicilio conyugal y separación. El aspecto negativo, que fue sin causa, pues no le toca porque es un hecho negativo. Y el otro dice, hubo causa justificada, tendrá que probarlo. A lo mejor cambiaron de domicilio, le hizo la interpelación para que sea el nuevo domicilio, no se fue el otro consorte, intenta la acción, entonces espérame, hubo una modificación de domicilio, porque como domicilio conyugal lo establecen, es donde tienen el poder de disposición y el gobierno propio los esposos, pero que se haya establecido durante 3 meses, se establece por nuestra legislación en el artículo 164 del Código Civil. Entonces, dependerá mucho de las condiciones en que se haya dado esa separación. Dependerá mucho de eso. Ahora, nada más para regresar un poquito, antes que se acabe el bloque, en la cuestión de la casa conyugal, puede vivir en la casa de los papás, siempre y cuando tengan independencia. Un lugar independiente. O sea que sí puede ser que sea el mismo domicilio, pero puede ser la planta alta con entrada independiente, con los servicios independientes, y se considera que tienen esa libre administración del hogar, que es lo que se busca. Se pueden pelear a gusto, puedan como disponer. que dice. Pues prácticamente sí, pero también a la vez pueden disponer ellos de cómo administrar los recursos dentro de su hogar. A eso se llama domicilio conyugal, y como dice el licenciado Roberto, no simplemente que vayan y lleguen a vivir ahí, si ese lapso de tiempo no es suficiente, que son 3 meses, no se puede considerar o estimar tampoco domicilio conyugal. Es necesario que se den los supuestos del caso, es decir, que haya un domicilio independiente, aunque sea el mismo de los padres de los abuelos o alguna situación donde viven algunas familias, pero que esté bien diferenciada la administración de esa vivienda, y además que sea por más de 3 meses el establecimiento de ese domicilio. Ok, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos también que tenemos un correo electrónico donde puedo contestarles sus preguntas, sugerencias, alguna duda que tengan en los procedimientos judiciales, y este es mauro.zacarias @pjenl.gov.mx. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales, en el segundo programa de las causales del divorcio. Estamos analizando, ahorita quedamos en una que es muy común y que, bueno, tiene muchos parámetros que se deben de considerar antes de intentar la demanda, obviamente, y esta es el abandono de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. Ya hasta le decimos que es casa conyugal o hogar conyugal, y ahora vamos a ver la cuestión del tiempo, los 6 meses. Por ejemplo, pues una persona se fue enojado y regresó a los 5 meses y 20 días, ¿no? Y luego una semana y se volvió a ir. ¿Se pueden acumular estos días? No, tienen que ser los 6 meses cumplidos. Continuos. Sin la intención de regresar, porque pudiese darse el caso de que se enfermó el niño o alguna cuestión, el esposo va y lo visita, pero no tiene la más mínima intención de regresar, va a lo mejor provee de medicamento y se retira, ¿verdad? Ahora, una cuestión bien importante, ahorita mencionamos el término para catalogar como domicilio conyugal. Ahora, para que pueda operar esta causal, es indispensable de que el cónyuge inocente
subsista durante esos 6 meses, porque se puede dar el caso de eso, de que llega a los 5 meses con 20 días queriendo regresar a su domicilio, y resulta que la señora, como estaban rentando, se fue y a la semana ya no pudo pagar la renta, entonces pues ya se fue a otra casa de sus papás, por ejemplo. Entonces ahí se pierde el domicilio conyugal y en consecuencia es muy difícil de que se pueda pues esa causal comprobar. Entonces es una cuestión muy importante que las personas que están interesadas en encuadrar esta causal de divorcio, que permanezcan durante ese lapso de tiempo, al menos 6 meses, y que ya que corroboren que no regresó el cónyuge que abandonó el domicilio, pues en un momento dado, bueno, ya se pueden mover de ahí, pero antes no, si no, no prospera. Ahora, el punto es de que, por ejemplo, el señor se va hace 10 años, y la señora pues compraron la casa entre los dos, pero la señora ya le engrandeció, le hizo muy bonita y regresa y dice, vamos a venderla porque yo quiero la mitad del dinero. ¿Eso podrá pasar? Bueno, no, porque precisamente por el abandono cesan los efectos de la sociedad conyugal que se tenían, porque precisamente con su abandono una persona recae la responsabilidad de estar pagando todo lo necesario con relación a ese bien, y luego después de, como dice usted, 10 años viene uno de los cónyuges y dice, bueno, pues ahora quiero mi parte. Bueno, la parte se va a calcular al momento en que él abandonó, porque lo demás lo hizo la cónyuge que se quedó dentro del domicilio conyugal, y entonces sería en protección de ella para los efectos de establecer una liquidación de la sociedad conyugal. Muy bien. Aquí también hay que considerar, porque es cuestión de opinión también en ese sentido, o sea, hay que considerar los efectos en cuanto a las gananciales, y si hay pacto en contrario pueden resurgir los efectos de entre las partes, así lo dice la ley, y también las donaciones antenupciales se tienen por revocadas cuando hay esta causal de divorcio. O sea, lo que le regaló el esposo, sí, la esposa, el donante, sí, el donante, en ese caso el consorte que hizo la donación también se revoca. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque esa causal trae otros aspectos que necesariamente nosotros tenemos que resolver en las sentencias, como es la cesación de los efectos de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario, y el aspecto de la revocación de las donaciones antenupciales hecha por un consorte al cónyuge culpable. Para avanzar un poquito más, porque se nos van a quedar muchos aquí, la décima es, bueno, yo creo que esto nos vamos a saltar un poquito, la declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, ¿verdad? En este caso, cuando una persona se va y no viene en un determinado tiempo, ahora la ley dice cuánto se cambió, ¿verdad? Se acaba de reformar. 3 años. 3 años. Antes eran 6, ahora son 3 años. Se presume que bueno, se da la para declaración de ausencia. Para poderse llevar a cabo la declaración de... Pide ante un juez que se declare la ausencia de presunción de muerte. Nadie lo sabe dónde está, lo declara. Y después de presunción de muerte, pasado otro tiempo, pide ahora la presunción de muerte y eso da pie al divorcio. Sí. Okay. Bueno, la presunción de muerte ya debería de declarar el matrimonio cesado, ¿no? Porque ya se murió. Sí. Viuda. Calidad de viuda, en vez de divorciarse. Pues sí. Bueno, la ley lo prevé así, hay que contemplarlo. La problemática que se puede presentar, como se dice el argot, así, que no estaba muerto, andaba de parranda, puede volver. Exactamente. Sí, claro. Entonces es preferible que haya una disolución del vínculo matrimonial, que ese es el motivo del divorcio, porque puede volver y puede exigir también la entrega de sus bienes, porque a pesar que estén sus herederos. En ese tiempo conoció otra persona y pudo haberse hecho otra familia y mejor divorciarlo para no ver. Hay mucho paisano de nuestros aquí mexicanos que están en Estados Unidos y pierden contacto con ellos. Me tocó un asunto donde perdieron contacto y después de muchos años se tuvo que tramitar la herencia de los padres y se lo ubicó allá casi en el polo norte a la persona y compareció al juicio. Entonces sí se dan esas situaciones que pueden considerar que está ausente, presuntamente muerto, y no es así. Okay. Y la siguiente causal es también muy común, según entiendo, que es la sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro. Primero, ¿qué es sevicia? ¿Qué se considera amenaza? ¿Y cuáles son injurias graves? Porque pues hay unos que se llevan muy feo y a lo mejor para lo que me dice injuria, para otros no, ¿verdad? No sé, Alicia Rosmi, si me puedes comentar. Con relación a la sevicia, es la crueldad excesiva, es la vejación que uno de los cónyuges realiza con relación al otro, con el hecho de humillarlo, de bajarlo en su consideración. Lo que son las injurias son aquellas que se profieren de un cónyuge al otro con el objeto también de desprestigiar a la persona en su ser. Y las amenazas pues son las normales que nosotros conocemos de
de amenazas de muerte o amenazas con relación a la persona o algún familiar de lo mantiene en un estado zozobra, la otra parte miedo continuo de que va a pasar algo y demás. Y esto obviamente es imposible en la vida conyugal y obviamente uno de los cónyuges está pues siempre en desventaja o siempre vejado y eso no permite y tiene que ser sancionado. Lo entiendo. Es importante lo que acaba de mencionar, o sea, cómo se lleva la pareja. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pareja siempre se ha tratado desde un inicio con malas palabras o con cuestiones que a lo mejor para otra pareja, hay una jurisprudencia en donde pone un ejemplo claro, en donde la esposa le sirve de comer, el marido le avienta el plato de esta comida, y ya con eso es una situación para que pueda promover un divorcio, pero porque en esa pareja siempre existió respeto. Si en otra pareja es lo normal que le esté de malas palabras y todo eso, entonces los jueces tienen que tomar en consideración, por medio de los testigos y las confesionales y demás probanzas que se ofrezcan, pues ponderar si efectivamente está dentro de esta causal o no. Sin embargo, estas cuestiones, la misma causal dice que deben de ser graves. Digo, la sevicia por lo general y por la explicación que nos dio ahorita el licenciado Rosmi se considera grave, porque es una vejación, es una humillación, es poner a la persona en un nivel muy bajo y obviamente pues esto interfiere inclusive en su cuestión emocional, autoestima y demás. La cuestión de la injuria tiene que ser grave, no es solamente el hecho de decirle, no sé, alguna cuestión, no puedo aquí mencionar algunas palabras, pero no es algo pequeño que pueda soportarse, sino, exactamente, sino que es algo que realmente no lo pueda soportar yo como mujer, no lo pueda soportar el varón, y que sí hace un distanciamiento en la pareja. Ahora, es bien importante establecer que para que sea válida esta causal y comprobada 100% esta causal, deben de establecerse con precisión los hechos y las circunstancias que se motivaron o que dieron pie a ese evento, como las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que acontecieron los hechos que se estén relatando. Y una cuestión bien importante resaltar es que antes se daba bastante esta causal. Hoy en día ya no se da tanto y además, ¿por qué? Porque es difícil hasta cierto punto, no es tan difícil comprobarla, pero sí es más fácil comprobar otra causal que pudiera existir, por ejemplo, la separación por más de 2 años, que ahora se abocan más a promover esta que la de injurias, porque en esta causal sí tienen que ser muy coincidentes los testigos, por ejemplo, que se presenten en cuanto a las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que acontecieron los hechos, sin el extremo de caer en el sentido de que se pueda juzgar por nosotros que el testigo fue aleccionado. Hay que lograr un equilibrio en el desenvolvimiento de las pruebas suficiente y de tal manera que no se pueda ni dejar de probar el hecho que se está tratando de justificar, ni tampoco que se presuma un aleccionamiento por parte del abogado o de la propia persona hacia los testigos. Ahora, las injurias no solamente tienen que ser, entiendo, directamente, porque ahorita, o sea, directamente de un cónyuge al otro. Por el ejemplo que poníamos del adulterio, que la persona, el esposo se pasea con la muchacha, se la pone enfrente, o en una fiesta estando casados va con otra persona, alcoholizado. Esa circunstancia sí te daña a ti. Sí, pero no va y le grita, o no va y le insulta, sino que hace cosas. Sí, pero hace cosas. O bien, él ante los demás en las fiestas dice, mi esposa es esto, mi esposa es el otro, claro. y ella pues no está ahí presente, pero le perjudica todas esas cuestiones. Ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida, ha dicho que las injurias no solamente son malas palabras, cualquier acción, cualquier omisión, cualquier conducta que despliegue un cónyuge con el afán de humillar, de menospreciar, de vejar al otro, es motivo de esta causal. O sea, no solamente las malas palabras, el recordatorio materno, por ejemplo, que se dan muchas veces, que es usual. El otro aspecto que decíamos ahorita, si tiene relaciones homosexuales un hombre casado con un varón que no, pues, por razón obvia no está reconocido aquí el matrimonio entre personas del mismo sexo y está casado el varón con una mujer, pues eso podrían considerar como un adulterio. No es adulterio, es injuria. Esa conducta, esa acción que está ejecutando está humillando, está vejando, está alterando precisamente a la persona. También hay que aclarar que a veces se dan ciertos hechos en la familia, y la Corte, como dice la licenciada, da ciertos ejemplos, donde el hombre andaba de paseo, etcétera, llega y encuentra una escena trágica, el niño murió. ¿La mujer cómo lo va a recibir?
pues no con abrazos ni con bienvenidas, le va a reclamar dónde andaba, le va a decir malas palabras, ahí se considera que no es una injuria, es un reproche que le está haciendo la mujer, porque en el momento difícil que tenía, debiendo estar a su lado, acompañándolo en la cuestión de salud o de la pérdida de un ser querido, como es un hijo, pues no estuvo presente. Entonces, se tiene que analizar por parte del juez también el contexto en el cual se dio para poder considerar si fue una injuria con el ánimo de humillar o si fue a tono de reclamo, de reproche, porque no estuvo presente en una situación delicada. En ese sentido, yo entiendo también, por ejemplo, que si el hombre, en este caso poniendo un ejemplo muy práctico, no está en los actos importantes de la vida de la familia, que cuando nació el hijo él nunca se apareció, además andaba de borracho, y cuando se casó un otro hijo, o cuando murió uno de ellos, o sea, él no cumplía con esas obligaciones, también está injuriando de alguna manera, ¿no? Podría considerarse estas acciones o estas omisiones no se pueden calificar como de tracto sucesivo, como el abandono, como la enfermedad, sí, claro. Son instantáneas. Ante esa situación, la persona tiene 6 meses para ejercitar la causal. Si no la ejercita, lo perdonó. Okay. Y en esa situación ya no hay motivo de divorcio. Bueno, vamos a hacer un corte más aquí en diálogos judiciales, porque bueno, nos queda un bloque más para ver si podemos hacer alguna otra causal. Les recordamos también que tenemos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ya en las redes sociales, nuestros usuarios, en Facebook tenemos el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ahí puede buscarnos y puede hacernos comentarios, sugerencias y podemos darle noticias interesantes aquí del Poder Judicial del Estado. En Twitter tenemos el usuario @PoderJudicialNL, agréganos, síganos, estamos dando noticias interesantes para ustedes y obviamente por ese conducto también nos podemos comunicar. Volvemos un instante. Gracias, qué amable por estar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos viendo las causales del divorcio, un segundo programa. Nos vamos a sacar corto desafortunadamente porque faltan muchas más, pero pues, y todas son muy importantes. La verdad es que nos saltamos una, ¿cierto? El Cerro me comentaba ahorita, la separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio. Si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable demanda de divorcio. O sea, está muy largo. ¿Qué significa esto, Licenciado? Bueno, con relación a esta causal de divorcio se da muy común y establezco un ejemplo en el sentido de que vamos a establecer que el señor llega al domicilio borracho, golpea a la señora. ¿Qué es lo que provoca esa situación? Que la señora agarre a sus hijos, se va a la casa de su mamá y va transcurriendo el término. Tenía ella una causa justificada para salirse de la casa, precisamente a raíz de los golpes que le propinó su esposo. Pero estos golpes, como hemos señalado, tienen que hacerlos valer dentro del término de los 6 meses para que no opere la caducidad de esos hechos, porque si no los ejercitas en ese término, pues entonces transcurrido un año, tu separación, que en un inicio se convirtió, que era justificada, se vuelve injustificada y entonces a quien debe de ejercitar la acción pues sería el cónyuge que permaneció en el domicilio conyugal. Bueno, vamos a pasar a otro porque la verdad quisiera ver lo más posibles. A usted, si le gusta, señor, mucho traerle a la cerveza o señora le gustan mucho las maquinitas, le va a interesar mucho. Los hábitos de juego o de embriaguez, el uso indebido y persistente de drogas enervantes cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituye un continuo motivo de desavenencia conyugal. Ahora, desafortunadamente, esta ludopatía que ha surgido en nuestra sociedad, que está de moda, pues vuelve a activar esta causal de divorcio, ¿verdad? Porque realmente antes pues los tabúes ahora eran como cotidianos y se aparecieron y ahora estamos volviendo a continuas peleas, un desgaste social por este uso, porque de repente se van todo el día, toda la noche a jugar y esto puede surgir, ¿no? Yo creo que es muy clara esta causa, ¿no? Ahí establece 2 situaciones. No solamente que tenga el hábito del juego o la embriaguez o las drogas, tiene que hacer otro factor, que sea un continuo motivo de desavenencias o que amenace causar la ruina en la familia. Puede ser un bebedor, pero si no amenaza esos 2 factores, no habrá causal de divorcio.
O sea, son dos elementos que tienen que conjugar. Sí, o sea, que sea una continua pelea por el tomar o por jugar Así o es. por el uso de drogas. Así es. Y en el caso de la embriaguez, algunos consideran que se tiene que probar con la prueba de pericial médica. Hay jurisprudencia de la sala laboral que se toma también como referencia, ya los tribunales colegiados en materia civil lo están recogiendo, que también, como la ebriedad cae bajo la presión de los sentidos, también puede ser los testigos buenos elementos de prueba para poder acreditar esta causal de divorcio. Y claro, amenazar la economía de la familia o ser motivo de desavenencias constantes, que generalmente se dan las desavenencias. Cuando llega una persona alcoholizada, sí, claro, o drogada, pues va a haber un pleito. Ahora, la causal 14ª dice haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sí infamante, es un delito que realmente cause mala fama hacia él, bueno, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de 2 años. Los delitos infamantes ya no están catalogados en el Código Penal, la referencia que tenemos es en la Constitución para el cargo de presidente de la nación. Son aquellos que lastiman el buen nombre en el concepto público y se relacionan con delitos patrimoniales. Pero nosotros hemos considerado que pues, cualquier delito es infamante, claro, porque sí, pues, es una situación que lastima a la familia, que la persona esté presa, que esté en el penal del Estado, purgando una sentencia. Entonces, pero aquí tiene que haber ya una pena. Ya tiene que haber una sentencia ejecutoria firme. Juzgada, sentencia ejecutoria firme. Cuando está la sentencia penal firme, entonces nace la causal, antes no. Okay. Y esta me parecía a otra causal, pero bueno, tiene la 16, que un cónyuge cometa contra la persona o los bienes del otro cónyuge un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de 1 año de prisión. Es decir, ¿qué puede ser esto tipo fraude? O sea, que agarra los bienes de la esposa y demás y los malinvierte o los regala. Pero eso ya está derogada tácitamente, porque ahorita cualquier acto que ejecute un consorte respecto del otro, desde el punto de vista penal, está sancionado. Antiguamente había una excluyente responsabilidad por razón del matrimonio o por el parentesco, ahorita ya todo está, hay violación entre consortes también. En el pasado no se consideraba así. Sí, bueno, y el 18, bueno, el mutuo consentimiento, pues lo pensamos que están de acuerdo, ¿verdad? El 18, las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges que afecten al otro o a los hijos de ambos o alguno de ellos, incluso ya también en el ámbito de materia penal se extendió a cualquier otro pariente que consanguinidad hasta el 4º grado y demás. Aquí obviamente la violencia familiar pues es una cuestión muy... Aquí la violencia familiar es bien importante, no nada más se está enfocando a la violencia física, se enfoca a toda la cuestión emocional, psicológica, y se tiene que demostrar pues con alguna cuestión de un dictamen psicológico, testigos y demás. Bueno, y ya para antes de concluir, porque la 19, la más usada, la más común ya actualmente, ¿verdad? Sí, la separación de los cónyuges por más de 2 años, siempre que no exista causa que la justifique y no se cumplan los fines del matrimonio. Es decir, si separaron 2 años por cualquiera que sea la causa y no se cumple el fin del matrimonio, pero ¿podrán estar separados si cumpliesen los fines del matrimonio? Habría que ver qué tipo de fines, porque hay fines entre los esposos, para los hijos o en cuanto a los bienes. Si se separaron, pero él sigue dando manutención y cosas así, a lo mejor no sea esta causal. No, sí se da. Cumple un fin del matrimonio que es la ayuda mutua, pero no se cumple con todos los fines del matrimonio. Yo creo que en esta causal sí se tendría que analizar efectivamente que se haya dado la separación por más de 2 años y que no se cumplan los fines del matrimonio, tendría que ser con todos, desde la ayuda mutua, el apoyo en caso de enfermedad, el apoyo económico, como lo mencionaba. O sea, es un total, no es que si se deja de cumplir con uno solo, o que si se está cumpliendo con uno solo, ya me salvo, ya no me pueden promover el divorcio, ya no procede el divorcio. No. Es el hecho de haberse separado y de que no se cumplan los fines del matrimonio. En la mayoría de los casos se suscita esa situación, se separa, no se cumple ningún fin, excepto en algunos casos el pago de la pensión alimenticia, pero desde el punto de vista particular esa situación no tendría que llevar necesariamente a una improcedencia de la causal. Sí, se refiere a fines entre los esposos, porque los fines, como señalaba, es para los hijos en cuanto a los bienes. Se refiere a los esposos, puede estar cumpliendo, viendo a los hijos, educándolos, puede estar pagando la pensión, pero entre ellos no hay la cohabitación, el respeto, etcétera. Entonces, ante esa situación se refiere ese tema y es motivo de divorcio. Pero inclusive puede estar pagando pensión a la mujer, sí. Independientemente de eso, esa situación no es causa de improcedencia de la causal. Ahora, un punto importante de esta causal, que es la última que se ha agregado, es el hecho de que no hay cónyuge culpable o inocente. En este caso, la sanción a un cónyuge culpable es que siga mejor dando alimentos y otras cosas que el juez puede dar.
Y en este caso no es así, licenciado. No, no es así. Bueno, en este caso no hay cónyuge culpable ni hay inocente, simplemente por el hecho de haber, de no estar juntos en el lapso de los 2 años, es por lo que procede esta causal de divorcio, diferente cuando es cónyuge culpable. De no estarse cumpliendo con los fines de matrimonio y tampoco se establece un cónyuge que deba de dar alimentos al otro, a diferencia de todas las demás causales de divorcio de materia contenciosa, que sí establece la obligación de que uno de los cónyuges dé alimentos al otro. En esta causal no existe esa determinación en una sentencia a favor o en contra de uno u otro. Bueno, el tiempo desafortunadamente se nos ha agotado, podríamos haber comentado muchísimas más de las que vimos sí muy rápido, pero bueno, como ven ustedes, el tema da para mucho. La verdad es que cada una de ellas es importante, representa las vivencias que hemos tenido como sociedad. Algunas, como vimos en la cuestión de la ludopatía, han regresado y otras han quedado ahí como letra muerta, podemos llamarle, pero quién sabe, Dios no lo quiera, puedan volverse a presentar con mayor frecuencia. Bueno, pues agradezco encarecidamente, agradezco al licenciado Rosmi Steven Campos González, juez 14º federal, porque nos ha acompañado en estos programas. Muchas gracias, licenciado. Gracias. A la licenciada Claudia Verónica Medellín González, juez 10º familiar oral, también muchas gracias. Muchas gracias. A la licenciada Inés Aurora Guerrero Chapa, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Y el licenciado José Roberto Costreño Sosa, juez 2º familiar oral. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a usted porque hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Estos temas consideramos que son importantes, pero aquellos serán más los que usted nos comente y nos haga ver a través de los medios que ya les indicamos. Muchísimas gracias y lo esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales.